Pero de igual manera, el apóstol, como un general de Dios, nos enseña cómo guerrear, cómo pelear, cómo batallar. Porque él en una parte nos dice, yo no golpeo el aire, ¿verdad? No tiro golpes, no hablo por hablar, sino que, ¿qué golpeaba él? Mi propio cuerpo. Mayormente queremos golpear el del otro, ¿verdad? A veces hoy no pasé, ¿verdad? Pero no se refiere precisamente a golpes naturales ni que vamos a... me parece que creo que cada Semana Santa se suele ver que en varios países hay gente que agarra, prepara un látigo y se lacera a sí mismo, ¿verdad? Se van y se golpean o llevan una cruz y dejan que a uno les dé unos cuantos latigazos, pero qué pérdida de tiempo y golpe de balde, ¿no? Porque no se refería a eso el apóstol Pablo. Si nuestra carne se amoldeara a los golpes, sería fácil. Como antes solíamos escuchar a veces de la boca de algunos padres, como un guita garrote, no sirve de nada, no sirve de mucho. La corrección es necesaria, la corrección es buena y la palabra nos dice que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque sin ella nos torcemos rápido. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 10, porque si no me van a decir, ya está por terminar de predicar y no leyó la Biblia. No, está bien. Pero, 2 libro de Corintios capítulo 10, el apóstol nos habla de una batalla que todo creyente tenemos. La segunda batalla nos habla en Efesios capítulo 6. Es una batalla diferente y lo enfrentamos de una manera diferente. Pero lo que tal vez no vamos a poder hablar de todo, pero lo que quiero dejar sobre nuestro corazón es que si no ganamos la batalla de 2 Corintios capítulo 10, no podemos pretender ganar la de Efesios capítulo 6. Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Bueno, si no le va a pedir sacudirle que está al lado tuyo. ¿Está? No dejen que el diablo les adormezca. No dejen que el diablo traiga pesadez. Sacúdanse. ¿Sí? Total, después de terminar el culto tienen libre para dormir. Entonces, si no ganamos la batalla de 2 Corintios capítulo 10, no vamos a poder ganar la de Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de entender lo que el apóstol Pablo nos enseña. Esta batalla le dijo a los de Corintios. Todos conocemos la iglesia de Corintios, por lo menos sabemos lo que era, ¿verdad? Una iglesia con todos los dones del Espíritu Santo. Pablo en alguna oportunidad le dice, ya ustedes casi que están reinando, prácticamente ya están allá volando en los lugares celestiales. Pero la realidad de la vida de ellos diariamente era muy diferente. Entonces Pablo le habla de esta guerra, de esta batalla, muy diferente a lo que le habla a la iglesia de Éfeso. Consideramos una iglesia ya madura, una iglesia crecida, una iglesia entendida, una iglesia, si podemos hablar o decir de esta manera, de otro nivel. Por eso le habla de batallas en los lugares celestiales. Comienza el capítulo 1 diciéndole, ¿verdad? Que realmente ya no somos y que nuestra bendición está en los lugares celestiales. Pablo habla mucho de los lugares celestiales a Éfeso, a los corintios no. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, a pesar de tener las manifestaciones del Espíritu Santo, la vida real era lamentablemente muy carnal. Pablo en una oportunidad le dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como... Si alguien nos dijera eso, qué ofendido vamos a salir de la iglesia, ¿verdad? ¿No?
Porque todos queremos ser espirituales. Pero para ser espirituales hay algo fundamental en nuestra vida. Tenemos que dejar de ser carnales. Entonces Pablo dice, no le pude dar vianda, le tengo que dar leche, porque todavía sois niños. Eso no le dice a la iglesia de Éfeso, sí a lo de Corinto. ¿Por qué? Porque era la necesidad que tenían. Entonces, para poder llegar a Éfeso, de cierta manera, si comparamos como iglesia, tenemos que pasar por Corinto. Y todo en nuestra vida, ¿no? Nadie ya de un día para el otro es súper espiritual, entregado, consagrado. Es un proceso, como siempre decimos. Ahora, el capítulo 10, dice así el apóstol Pablo, 2 Corintios 10, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué paciencia que tenía. A pesar que de los corintios, ¿de qué nos dijeron por el apóstol Pablo? Porque vinieron otra gente que dijeron, no, este es un falso, no sabemos, no tenemos ni idea de todo lo que dijeron por el apóstol Pablo. Y los de Corintios creyeron más a los otros que al apóstol, quien fue el que guerreó, el que batalló para que ellos conozcan el evangelio. Y después le dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, porque era lo que se le decía. Pablo ni en boga le creía allá afuera, pero cuando está acá. Entonces, no está el tema, por eso no nos quedamos mucho. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Si al apóstol Pablo le trataban de carnal, ¿dónde quedamos nosotros? Así que si a uno te dicen que es carnal, que eso no te ofenda. Tranquilo, no. Lo peligroso es que te digan, qué espiritual que sos. Pues bella, a lo mejor cuando el globo le pincha, ¿qué pasa? ¡Bum! Revienta y termina. ¿Verdad? Entonces Pablo le dice, no, en una manera, no me tienten, no me busquen. Porque si me voy con todo y le hablo como le tengo que hablar, y no era que venía a insultarle, ni a gritarle, ni a maltratarle, ni a ofenderle. Pablo está diciendo, miren, tengo la autoridad de la palabra y tengo la autoridad del Espíritu Santo. Así que no me busquen. En una palabra, no sé si le digo así el apóstol Pablo, pero nosotros nomás. Entonces él le dice, si estoy dispuesto a usar aquella osadía y a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. De todo decían por él y por lo que le acompañaba el apóstol Pablo. Pero entonces Pablo después dice, el verso 3, pues aunque andamos en la carne, Pablo dice, no pretendemos, no andamos volando, todavía no me crecieron alas en la espalda, todavía andamos en la carne. Pero después que agrega, no militamos según la carne. Y Pablo en otra oportunidad él dice, ¿no? Una cosa es andar en el sentido que todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso, pero una diferencia es que andemos y vivamos de esa manera. No pretendas que ya tengas un cuerpo glorificado y que se te vea el rostro brillante y vengas con vestidura blanca a la iglesia. Todavía andamos en la carne, todavía, todo. Por eso es que tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque por más súper espiritual a veces que andemos, alguien te pisó el dedito y salió todo otra vez lo que estaba ahí. Y así todavía a veces andamos. Entonces Pablo le dice, no se preocupen, porque aunque andamos en la carne, hay una gran diferencia. No
militamos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usa esta palabra cuando hace una comparación y para poder marcar una diferencia? Dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque Pablo dice, sí, todavía estamos en esta carne de hueso, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestra flaqueza, nuestras debilidades, todavía andamos y vivimos, todavía tenemos este cuerpo de carne y hueso que nos va a acompañar hasta el último suspiro, pero no militamos. ¿Por qué? Porque Pablo al usar este término, creo que anoté acá, ¿por qué usa esta palabra militar? No militamos según la carne. No libramos batallas. Exactamente. Dice, cuando habla de milicia, es un término que el apóstol usa para referirse a una autoridad especial que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, andamos, pero vivimos. ¿Por qué? Porque cuando dice militar, habla de no solamente tener, ¿cómo se dice? Una disciplina, una conducta, una forma de vivir. Y creo que ninguno acá llegamos a ser militar, pero ustedes se dan cuenta que la vida de un militar mayormente está compuesta, o es su manera, su estilo de vivir, es una vida con disciplina, tiene una conducta, un comportamiento, o tiene una formación diferente. No sé, ¿alguna vez tuvieron un pariente, vecino? Nosotros hemos conocido mucha gente que es militar, y a veces no solamente quiere ser militar en el cuartel, sino también en su casa. Pero al militar principalmente se le forma, o sea que él se prepara con un carácter, una forma, un estilo de vida, una disciplina de vida, una conducta. Entonces andamos en la carne, vamos a decir de esta manera, andamos en la carne, pero vivimos como militares, por así decirlo. ¿Me entienden un poquitito? ¿Sí? La gente te ve común y corriente, pero vos decirle no se ve nomás. ¿No? ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces andamos y vivimos, somos gente normales. Pero en el mundo espiritual se ve nuestro rango. Amén. Exactamente. Porque es como una preparación. Antes el servicio militar era obligatorio. Y ahora, aunque paguen sueldo, nadie quiere ir. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar ahí nomás, ¿verdad? Pues de repente algunos varones se van a ofender acá. No. Pero se aprende lo principal: disciplina, obediencia. Porque cuando vos te vas ahí, no es acá, yo no quiero hacer esto, no, vos te vas. Te pones bajo autoridad y tenés que aprender una disciplina. No es que si te querés levantar o no te querés levantar. No es si a vos te gusta o no te gusta. No es mamá, esto no quiero comer hoy, comer lo que está ahí, aparte de lo que se pone a comer porque tenés un hambre. O sea, la vida, cuando uno se prepara de esa manera, es totalmente diferente. Por eso creo, hermanos, que a la vez tenemos que entender, ¿verdad? Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, cantamos como cualquiera, oramos como cualquiera, vamos a los cultos como cualquiera, pero nuestra vida espiritual tiene que ser diferente. Nuestra conducta, nuestro comportamiento es como un militar. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Había, o creo que hay todavía, por así decirlo,
vamos a llamar una organización que es de creyentes evangélicos, se llama Ejército de Salvación. Y este hermano le puso ese nombre porque él era un ex militar. Y de cierta manera, bueno, trajo, vamos a decir, alguna, no sé si costumbre o conducta, y de cierta manera también la iglesia. No era, pero tenían uniforme, inclusive tenían rango. No sé cuál era el rango del pastor ni del líder y eso, pero se conducían de esa manera. Pero si ustedes leen y si ustedes buscan la historia de lo que es el ejército de salvación, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. La forma en que trabajaban, la forma en que evangelizaban, la forma en la cual vivían, hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque andamos en la carne, en el sentido de que todavía estamos acá. Pero nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir tiene que ser como hijo de Dios, sirviendo como soldados. O sea, la gente te tiene que ver como normal, de cierta manera, pero no saben que vos sos, o que somos. ¿Cómo es que se dice? Ese grupo de élite. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estamos todavía acá? Sí. Entonces eso es lo que Pablo nos dice. Nos dice, anda en la carne, sí somos gente normales, no sirve aparentar. Porque hoy a alguien se le da un poquitito un título de famoso, apóstol o profeta, es como que ya hay que poner una alfombra roja para que entre en la iglesia. Hay los servicios que piden. Y si vos le decís para que venga a tu iglesia a predicar, ya tiene una lista, no tiene que ser un hotel cualquiera, o sea, lejos de lo que es soldado. Soldado está preparado para dormir en el piso, dormir parado, hacer vigilia, el carácter, la formación es totalmente diferente. ¿Por qué hoy estamos tan llenos de gente, como se dice como vulgarmente, de gente pireperenía en la iglesia? Porque no están entrenados. ¿Por qué? Porque no se les enseña, no se les capacita, no se les prepara, hermano, para ser realmente hombres y mujeres que batallan, que guerrean, que estamos preparados. Sí, vivimos como gente normales, pero en la hora de actuar, de cierta manera, estamos medio camuflados. No escondidos, ¿verdad? No es el creyente camuflado que nadie sabe que es creyente. Sino, ¿me entienden? Un poco diferente. Camuflado en el sentido de que así la gente te ve normal, pero cuando te transformas, espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces Pablo le dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y entonces Pablo ahora, él dice, porque las armas de qué? Pablo está hablando como un general a una iglesia que él quiere que se prepare como un ejército. Es muy diferente, lamentablemente, a lo que hoy la gran mayoría de los cristianos tienen en la cabeza. Por eso es que hoy vos le mandás algo a alguien y enseguida se ofende. Supuestamente todos quieren servir, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos quieren servir. Pero le mandas algo a alguien y ya se ofende. ¿Por qué no le dice al otro hermano? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Estamos preparados para recibir órdenes? Acuérdense que los ángeles están anotando. Michael mandata ser. Michael. Hoy la mayoría de los cristianos, los hijos de Dios, no saben vivir bajo autoridad. Quieren ser autoridad, pero no saben vivir bajo autoridad. Y si vos querés ser autoridad en el mundo espiritual, tenés que aprender a vivir bajo autoridad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No sé si está muy pesado el ambiente o a mí no me parece. ¿Estamos todos bien?
Y no ponernos de pie y... Hoy vinimos para un entrenamiento entonces. La mayoría de la gente quiere ejercer autoridad, pero no quiere vivir bajo autoridad. Entonces, a la mayoría nos gusta mandar, ¿o no? ¿Sí o no? Nos gusta mandar, pero no nos gusta obedecer. Y si no aprendes a obedecer, no vas a servir para mandar. ¿Estamos todos acá? Entonces Pablo dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mayormente hoy se busca estrategia, que yo no digo que esté mal. Se buscan cosas para ver la forma, la manera. Entonces tratamos de adaptar cosas, sistemas, formas, para tratar de ver cómo les cae más fácil, más liviano a los hermanos. No se quiere hablar de un entrenamiento. Y yo he escuchado a veces, se habla también de la palabra entrenamiento, pero todo es puro papel, pura escritura. Porque el entrenamiento no se aprende en un aula. En el aula se aprende conocimiento. Pero entrenamiento ¿dónde? En el campo. Entonces, la mayoría se conforman con el conocimiento y el aprendizaje, pero a la hora de entrenamiento, ya ahí no. Si ustedes en la película seguramente que vieron, ¿verdad? Cuando el soldado se va a entrenar, no le lleva a la playa con una sombrillita. ¿Dónde va? Va al monte. Va a la selva, va al desierto. ¿Por qué? Porque se tiene que entrenar para saber lo que es o lo que le espera en el momento de una batalla real. Entonces cuando Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no podemos preparar estrategia, no es que vamos paso 1, paso 2, hermanos, ¿cómo es? Hoy he visto, o sea, por ahí se ve ahora que inclusive te indican cómo tener que poner la mano y mayormente cómo tener que empujar, ¿verdad? Y a veces es bueno estar en una escuela de cierta manera, pero cuando sabemos que el Espíritu Santo no tiene forma, no tiene manera y te va a guiar de como vos querés, así como cuando Jesús le escupió en el ojo al ciego, no sé si te va a gustar que alguien te haga eso una vez. Si lo hace de parte de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Yo sé que algunos se mandaron de bupanes y oraban, pero es otra cosa. No es ministración del Espíritu. No, nuestras armas, nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque eso funciona para la carne, pero no funciona para el espíritu. La estrategia carnal funciona para motivarte en la carne, para tal vez hablarte en la carne, para administrar tu carne, pero no sirve para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para las partes espirituales necesitamos estrategias espirituales que solamente el Espíritu Santo nos va a dar. Es muy diferente. Entonces Pablo trata de hacer entender a la iglesia de Corinto, aquellos que nos están juzgando de carnales, de que cuando estamos acá somos una cosa, y que hablamos así, que cuando estamos lejos otra cosa, y dice, esperen nomás, tranquilo. ¿Por qué? Porque no militamos según la carne, sino según Dios, según el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y tenemos que aprender, porque a la carne que le gustan estrategias carnales. Entonces hay que ver la forma, la manera en que hoy la carne no se sienta tan confrontada, no se sienta tan golpeada. No vamos a ser masoquistas, no es que vamos a ser más puro garrote, no. Ojalá que dentro de poco tengamos una silla donde te puedas estar más cómodo, ¿verdad? ¿Sí? A tu carne le va a gustar, seguro. A mi carne también, ¿o no? Claro que sí. Pero no es como la iglesia, no. En la iglesia tiene que ser banco de madera. Porque yo me acuerdo que antes hasta se decía así, por eso que se usaban mayormente esos bancos largos.
pero después algunos no aguantan media hora. ¿Entienden? O sea, no estamos buscando estrategias de ver cómo la carne se sienta mejor y más cómodo, gracias a Dios porque tenemos aire, ¿verdad? La mayoría de ustedes no estuvieron cuando estábamos con este pedacito nomás acá, hermanos, ¿saben qué? Cada culto salíamos, creo que con medio kilo menos, porque transpirábamos y no macana. Entonces, si algo Dios nos facilita, está bien, pero que nunca busquemos cómo la carne se sienta bien. Que la carne no se sienta ofendido, que nuestra carne no se sienta de repente muy confrontado. Que hoy en día en la iglesia te preguntan, hermano, acá no hablamos de esto, hermano, acá cuidado con este tema, ¿por qué? Porque el que más diezma es más carnal, entonces no queremos que él se vaya. ¿Entienden? El que más está poniendo para la iglesia, ese es un carnal tuyo, pero no queremos que él se venda. Que el Señor nos libre. Amén. Que el Señor nos libre. Porque es tentador para la carne. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Que el Señor nos ayude. Pablo dice, no tratamos de buscar forma, manera, donde no, la carne tenemos que llevar a la cruz, la carne es para que muera, la carne es para esto. Andamos en la carne, pero no vivimos, no andamos, no militamos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un comportamiento, tenemos un estilo de vida, tenemos, ¿no es cierto?, una forma de vida. ¿En dónde? No somos solamente soldados en la iglesia. En donde está, donde vos estés, en cualquier momento, esa ovejita se convierte en un soldado. Increíble. Amén. Por eso el diablo se sorprende. Te veía tan bonito, tan mansito, pero de repente, verano, ni se esperaba. Entonces, no andamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y muchos cristianos ahí no tienen ni idea qué es milicia. Todo es arrebato, poseo, tomo, esto, aquello, lo otro. Pero el Señor quiere capacitarnos para que estemos entrenados. Sin entrenamiento, hermano, no te va a servir. La gente está lleno de conocimiento. La gente sabe mucho, conoce mucho, te va a leer la Biblia y hasta se va a gloriar de eso, pero entrenamiento cero. Ustedes suelen escuchar la oración de Josué. Cualquier momento, ¿te preparas qué? Amén. ¿Se están entrenando o no? ¿Sí o no? Pues hay creyentes, hermanos, que tienen años en la iglesia y vos le pedimos ahora. Qué pena. No saben orar. No saben. Entonces, mucho acá, pero entrenamiento cero. Algunos de nosotros ya hemos aprendido un poquito lo que es ayunar, ¿verdad? ¿Estamos entrenados en eso? ¿Sí o no? Sé que a algunos le corren todavía, pero estamos siendo entrenados. Entonces, por ahí cuando dices, ¿sabes que ayuné 3 días? Vos le decís, no, Señor lo libre, ¿verdad? ¿Entiendes? No es para gloriar la carne, porque no militamos según la carne, queremos aprender a ser espirituales. Pero si no somos entrenados y estamos puro conocimiento, entonces vamos a buscar tratar de buscar estrategias donde haya comodidad, donde haya, vamos a decir, flexibilidad, donde vamos bien, ni tan por el espíritu, ni tampoco tan por la carne. Vamos a tratar de nivelar, no va a servir, porque tiene que ser o lo uno o lo otro. Entonces Pablo, ¿qué dice? Andamos, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no, que el Señor nos libre. Pero si no buscamos ser espirituales, probablemente vamos a caer en tratar de buscar la manera, la forma. No estamos diciendo ser brutos tampoco, que si Dios nos da estrategia, nos da estrategia. Pero eso no quiere decir que ahora hasta el 31 vamos a venir todos disfrazados a la iglesia.
¿Pasa? Pasa. Entonces Semana Santa vamos a hacer chipa para evangelizar nuestro barrio. Y vamos a escribir por la chipa, Jesús te ama. No, yo creo que el Señor nos va a dar otro tipo de estrategia. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque si no buscamos, si no entendemos, si no conocemos las estrategias del Espíritu, entonces sí o sí vamos a tratar de buscar la estrategia de la carne. Y eso no va a servir de mucho, eso no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Entonces Pablo dice, andamos pero no militamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y después hace una gran diferencia entre lo que es de la carne y lo que es las cosas de Dios. ¿Qué dice tu Biblia? Si no, poderosa. Y Pablo habla con convicción, habla con seguridad, porque vuelvo a decir, está hablando un general enseñándonos a nosotros los soldados. Entonces habla con autoridad, habla con propiedad, él habla con convicción. Él habla porque sabe, no porque le dijeron y le contaron. Él sabe. Y él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas. Y habla con una propiedad. Habla con convicción. Es poderosa. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza en ese tiempo era, vamos a decir, lo más fuerte, lo más seguro que se conocía. Poder entrar en una fortaleza, hermano, necesitabas estrategia de guerra, necesitabas paciencia, necesitabas realmente tener preparación. ¿Se acuerdan cuando Israel entró en Canaán? Dice que Jericó era una fortaleza. Jericó, no me acuerdo exactamente ahora cuántos metros tenía su muralla de alto. Y prácticamente de ancho, era más ancho que una calle, porque había gente que vivía sobre el muro. Así que mínimamente tenía 10 metros. Y en este tiempo no había cañón, no había tanque, no había nada, ustedes saben. Entonces poder derribar esa fortaleza necesitaban una estrategia, vamos a decir militar, cómo ver, cómo trabajar, no solamente por el muro, sino por la gente que estaba adentro. Porque una vez que la fortaleza cae, entonces lo de adentro es fácil. Por eso es que Dios que le da a Josué una estrategia que él tiene que creer juntamente con el pueblo, y era algo totalmente ilógico, sabemos, no vamos a entrar en eso ahora, pero ¿cayeron los muros o no? Cayeron. ¿Por qué? Porque Josué creyó. Entonces, ¿qué dice? Nuestras armas son poderosas ¿en qué? En Dios. Entonces Dios te va a dar estrategia como soldado, te va a dar estrategia para saber cómo pelear, cómo batallar ciertas guerras, ciertas batallas, y aunque parezca ilógico, mejor obedecerle, mejor hacer. ¿Por qué? Porque las armas son tuyas, ¿o de quién son? Son de Dios. Amén. Son de Dios. Y si no las sabemos usar, entonces la fortaleza va a seguir permaneciendo. Entonces Pablo dice, porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, tanto espirituales como naturales. Porque Pablo está hablando del poder del Evangelio. Y dice para la destrucción de fortalezas, y no se está refiriendo a edificios humanos. No se está refiriendo a edificios, vamos a decir, hechos por el hombre. Él está hablando en sentido espiritual. Y después dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas fortalezas
que se levantan, estos argumentos, esta altivez, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es algo que se opone, es algo que resiste. Por eso es que muchas veces le vas a hablar la palabra a alguien, sea inconverso, sea creyente, le vas a predicar, le vas a testificar y hasta en lengua le hablas, pero no entiende. Decimos en guaraní, no hay que se bala. ¿Por qué? Porque para que entienda, tiene que ser derribado esa fortaleza primero. Si no se derriba esa fortaleza, no va a llegar al corazón. Y todos nosotros de una u otra manera tenemos fortalezas en nuestras vidas que no le permiten a la palabra muchas veces llegar donde quiere llegar. Y la mayor fortaleza que nosotros mismos levantamos, porque esta no lo levanta el diablo, nosotros, derribando argumentos y toda altivez. Uno de los serios problemas que mayormente tenemos que es que argumentamos todo, el por qué, el para qué, dónde, cuándo, cómo, tal, y hermanos, razonamos y razonamos, y entonces, mientras que no tomamos estrategias militares, vamos a decir, contra esa fortaleza que cada uno de nosotros tenemos, entonces la palabra no llega, no puede penetrar, no porque la palabra no tenga poder, sino porque nosotros no estamos dispuestos muchas veces a que esas fortalezas sean derribadas. Y toda altivez que se levanta. Estas fortalezas son, hermanos, fortalezas y no macanas. Que el Señor tiene que darnos estrategias para poder derribarlas. Cada uno en nuestra propia vida. ¿Por qué cuesta tanto que la gente entienda la palabra? ¿Por qué cuesta tanto que la gente sea, vamos a decir, obedientes y reconozca y entienda y reciba? Porque todos nosotros mayormente estamos luchando con nuestro pensamiento. Estamos luchando, ¿verdad? Porque tu mente divaga. Tu mente se va a cualquier parte. El diablo te adormece. Y pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque son fortalezas que nuestra carne levanta. ¿Y contra qué se levanta? Contra el conocimiento de Dios. Para que vos y yo salgamos no solamente del culto, vos lees la Biblia y 5 minutos pasó y ni te acordás. ¿Y no te pasó una vez que leíste un capítulo entero y ni sabés lo que leíste? ¿Te pasó o no? Vamos a ser sinceros. ¿Sí? Nos pasa y mucho, ¿verdad? Leí todo un capítulo y no tengo ni la menor idea de qué es lo que estuve leyendo. ¿Por qué? Y a veces nos perdemos en la oración. ¿Qué dije? Ay, perdón, Señor. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense que los términos, las palabras y la forma en que el apóstol Pablo se está dirigiendo es como un militar, es como un general que está entrenando. ¿Por qué? Porque primeramente nos dijo que no militamos según la carne y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortaleza, argumentos, altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Y llevando cautivo. ¿Quién lleva cautivo? Cuando vos te vas a pelear y ganaste, ¿verdad? O te llevan cautivo o llevas cautivo. Entonces solamente hay dos cosas. O te vas cautivo o llevas cautivo. Y es muy sencillo. Si no llevas cautivo, te van a llevar cautivo. ¿Entendemos? O yo llevo cautivo o me llevan cautivo. Porque acá no hay empate. O llevamos cautivo o nos llevan cautivo. Y es mejor llevarlo.
El problema ¿cuál es? Que fíjense, vuelvo a decir, el apóstol es como que está viendo un campo de batalla. No sé, yo no sé si Pablo fue, pero digo nomás yo creo que como que el apóstol está viendo un regimiento. ¿Saben lo que es regimiento? ¿Saben lo que es regimiento, verdad? Un cuartel. ¿Se entiende? Sí. Entonces Pablo es como ve un cuartel, ve un regimiento, donde hay un entrenamiento, donde hay una preparación. Y él dice, miren, los enemigos son esto, esto y esto, y la forma de ganar es así, así, así. Y entonces, cuando la batalla termina, o te van a llevar cautivo, o terminan llevando cautivo. Depende de nosotros. Si peleamos según la carne, te vas cautivo seguro. Pero si batallamos y entendemos con las armas que Dios nos da, entonces vamos a llevar cautivo seguro. Y Pablo dice, derribando argumentos y altivez. Cuando te cuesta recibir, cuando te cuesta escuchar, cuando te cuesta aceptar. ¿Qué son esos? ¿Murallitas? ¿Qué son? Fortalezas. No, gusta decir. Una henduse. ¿Entiendes? Entonces se levantan, se oponen ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Porque cuando no hay conocimiento, entonces hay ignorancia. Y cuando hay ignorancia, ¿qué pasa? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay que conocer, hay que aprender, pero hay que entrenarse. Y la gente tiene mucho conocimiento a veces, pero entrenamiento cero o poco. Y ahora Pablo dice entonces, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Nos habla. Si nosotros podemos entender, vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento. El apóstol nos está dando una prédica, hermanos, del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Como esto, como aquello, como otro, no. Nos está enseñando estrategias espirituales para que nosotros tengamos victoria en nosotros, para que después podamos hablar de Efesios capítulo 6. Porque ¿cómo vamos a derribar principados si hay fortaleza en mi vida? ¿Cómo voy a derribar cosas espirituales allá arriba si hay fortaleza todavía que yo ni siquiera le permito a la palabra o al Espíritu Santo obrar en mi vida? El diablo vale. Entonces nos gusta, y a muchos creyentes les gusta hablar de Efesios 6. Pero en Efesios 6, ¿qué habla Pablo? Ya nos habla de armaduras. Ahí ya tenemos que ponernos las armaduras. ¿Por qué? Porque teníamos que entender un poquito de estrategia militar. El que entra, primero adquiere conocimiento. Tiene que saber, tiene que conocer, tiene que aprender. Porque si no, en vez de matar al enemigo, lo termina matando a su compañero. Y pasa en la iglesia, se acribillan entre ellos. Entonces tenemos que aprender esto y entender que es para nosotros. Entonces sí, aprenderemos a batallar en los lugares celestiales. Entonces sí, nuestra batalla allá arriba va a ser más efectivo. ¿Me entienden? Entonces Pablo le enseña y Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de Corinto, derribando argumentos, derribando altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque el que está cautivo tiene que obedecer, le guste o no le guste. El cautivo no es, no quiero, no, el cautivo está para obedecer, el esclavo está para obedecer. Israel en Egipto, mientras fue esclavo, no era que los egipcios le preguntaban, ¿quieren trabajar hoy? ¿Están con pila? El que es cautivo tiene que obedecer y tiene que hacer, le guste
o no? Entonces, cuando se trata de cosas en mi vida, no es voy a ver, famoso los creyentes a veces decimos, ¿no? Y a ver si es la voluntad de Dios. Ahora, si el Señor quiere, Él sabe cómo hacer. Y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. ¿Y por qué? Porque no tenemos estrategia cómo batallar, cómo guerrear, cómo pelear, cómo entender los principios espirituales. Y el enemigo zarambí va a ser. Porque si nunca te fuiste al servicio militar, por más que te ponga el equipo verde o como dicen acá, y mucha gente se pone, ¿verdad? Se pone la ropa, ¿cómo es? Para ahí, pero nunca ni pasó frente al cuartel. Y entonces vos lo escuchás muchos cristianos, pero nunca ni sabe cómo agarrar un arma. Y el Señor quiere prepararnos, quiere entrenarnos. ¿Para qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No nos interesa ganar batallas terrenales. ¿De qué nos sirve? Porque no va a durar mucho. No tiene fundamento. Pero las cosas de Dios son con armas espirituales. ¿Y cuáles son? Tenemos que discernir, tenemos que entender, tenemos que ser sabios, tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos nos capacitan, nos preparan cómo guerrear, cómo batallar. Yo creo que el Señor pone a nuestra disposición toda la estrategia del cielo para saber y para ganar y para que llevemos cautivo eso que en mí se levanta, que se opone, que resiste, que cuestiona la voluntad de Dios, que cuestiona la palabra, cuestiona todo lo que no le conviene, porque tu carne va a cuestionar todo lo que no le viene bien, pero todo lo que le conviene para sí, acepta, ¿verdad? Pero lo que si hablamos de ayuno, ¿qué es tu carne? Yo me acuerdo que un pastor decía que el ayuno es para los perros, ¿no? Un pastor. Ya aguante los ayunajes. Qué triste, ¿verdad? Cuando a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, tranquilo, porque ellos están de fiesta ahora. Pero cuando yo me vaya, entonces, pero qué triste, ¿por qué? Porque cuando se habla de cosas, tu carne se va a levantar. Y cuando tu carne se levanta, vos y yo tenemos que entender, ¿por qué yo no como mi carne ahora? Porque no le gustó. No le vino bien. ¿Le gusta hablar de victoria? Gloria, tenemos que hablar de victoria, de bendición, hermano, de prosperidad, de todo. ¿Es de Dios? Es de Dios, ¿verdad? Sí. Está bien. Pero vos y yo tenemos que darnos cuenta que cuando tu carne salta, ¿qué quiere decir? No está cautivo. Porque cuando está cautivo, tiene que obedecer. El esclavo tiene que obedecer. Por eso me imagino esta carne, dijiste, carne, prepárate. Hoy vamos a la iglesia. Y ya tiene su argumento, ¿verdad? Hace frío, hace calor, va a llover, se cayó, estoy cansado, hoy es domingo, tengo un cumpleaños. Oye, tu carne armó todo un argumento que vos le decís, tienes razón. Pero el esclavo decide o no decide. ¿Quién decide? El amo. Entonces cuando vos le obedeces a tu carne, quiere decir que vos estás siendo esclavo de tu carne. Y él es el que está mandando. Él tiene que estar cautivo. Vos sos un preso, vos sos un esclavo, vos estás para obedecer lo que yo diga, dice el Espíritu, tendría que decir, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a vivir con estrategias militares. Somos soldados, vivimos, andamos todavía en la carne, no vivimos en la carne, pero andamos en la carne, pero nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida,
Nuestra conducta, nuestra preparación es como soldado. El que está en el cuartel sonó la alarma y no es, mira, queda 5 minutos más. Si viene la autoridad y te encuentra ahí, patada, vendemos más. No es si te gusta, no te gusta. Nosotros un tiempo lidiamos, hermanos, hasta a ver a qué hora empezamos los cultos, porque a nadie le venía bien. Uno quería a las 8, no a las 8:30, no a las 9, no a la tarde, no a la mañana. En vez de miércoles, en vez de martes, miércoles, y así. Hermano, el que quiere agradar a la carne, el que busca cómo tratar de la carne se sienta bien. No estoy diciendo, hermano, de las 6 de la mañana porque hay que traer la carne. Descansar un poquito domingo, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo de descansar un poquito más o no? Pero a tu patrón no le vas a decir mañana. ¿Sabes, patrón? Lunes. Me quedé hasta las 9. Vos vas a entender, ¿verdad? Sí, te entiendo. ¿Y por qué a Dios entonces le decimos? ¿Por qué? Porque a nuestra carne le tratamos no de llevar cautivo su argumento, sus pensamientos, su altivez, sino en vez de llevarle cautivo, nos tiene cautivo. ¿Y quién entonces? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ganar? ¿Qué vamos a hacer? A nadie nos gusta que, principalmente si somos varones, que te digan, mandante. Tranquila, ¿ves? Nada. ¿Da gusto que te digan? No, ¿verdad? La carne no quiere pasar por eso. Porque nos gusta decir, se la ha matado. Y toda cosa tiene su lugar. ¿Me entienden? En lo natural y en lo espiritual. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto para ganar esta batalla primero, para que podamos ganar la batalla de Efesios 6. Aquí hay fortalezas que derribar, argumentos que llevar cautivo, pensamientos que llevar cautivo, y entonces después nos metemos en los lugares celestiales. Pero si ni siquiera pasamos las nubes, hermano, no hablemos de los lugares celestiales. Si hablan bopuina todos los días, después hablamos de los lugares celestiales. Es como a veces nos pasa, a todos nos pasó, y si no estás casado te va a pasar, espero que no, pero te... Pim, pam, pum, pam, y después venido acá, vamos a la barata. Nos pasa, ¿verdad? A veces pasamos por eso, pero tenemos que aprender a ganar las batallas para luego entonces derribar no solamente fortalezas, argumentos, pensamientos, y después vamos a derribar principados, potestades y todo lo que se levanta allá arriba. Amén. Y estando, dice, prontos para castigar toda desobediencia. Hasta ahí está todo muy lindo, ¿verdad? No, gusta. Hasta que estemos prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Vuestra obediencia será perfecta. Pablo, no nos da tregua el apóstol Pablo. Cuando yo sea obediente, entonces puedo castigar la desobediencia. Amén. Cuando vuestra obediencia, entonces vamos a castigar toda desobediencia. Y los padres a veces queremos castigar desobediencia. ¿Entienden? Entonces, por eso Pablo nos da estrategias militares de guerra. Ahora, en la NTV vamos a poner esto y vamos a leer rápido, pues demasiado rápido pasa la hora y vamos a terminar el próximo domingo. No queremos quedarnos con la carne, no. Amén. Queremos quedarnos para... En la NTV vamos a comenzar desde desde el 3 nomás, o el 2 también. Dice, pues bien,
les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Por eso cuando a veces reprendemos, hermanos, demonios, reprendemos reprender, pero no, el problema a veces no está allá afuera. Por eso digo, si queremos entender Efesios 6, tenemos que entender primeramente esto, que a veces los espíritus, los demonios no tienen nada que ver en mi razonamiento, en mi incredulidad, en mi altivez, en mi orgullo, en mi soberbia, en mi carnalidad. El problema. Y peor que a veces le pedimos a Dios que haga algo que yo tengo que hacer. No dice, oren a Dios para que mande ángeles a llevar cautivo. ¿Quién? Yo. Dice después, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en. ¿Y todos decimos? Amén. En la tele ponemos. Vamos a terminar con esto. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ahora, ¿qué es el mayor problema que tenemos? Que queremos actuar como todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en la moda, está la tendencia, ahora está la estrategia que viene de tal iglesia, que viene de tal formato. A muchas cosas son buenas, algunas podemos aprender, algunas es buena practicar. No estamos negando todo, ¿está bien? Pero sería bueno que oremos, que busquemos a Dios y entendamos qué quiere Dios. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. ¿Cómo se puede decir? Una recomendación sencilla. Mayormente no obedecemos si no somos castigados. Mayormente. Si ustedes quieren que sus hijos lo obedezcan, van a tener que pues no es como un hermano que agarraba un pedazo de diario. Agarraba una hoja de diario, le hablaba y ¿aprendiste ya? Proverbio que dice, una ramita. ¿Qué dice? Pero los padres hoy no quieren. Se van a traumar. Y después su hijo, rebeldes últimos. Pero no. Pobrecitos, no entienden. Acá tenemos algunos padres nuevitos. Algunos un poquito más, otros más. No porque a mí me duele más que a los hijos, ¿no? Entonces a vos primero hay que darte. Chichá, chula. Y después,
Sin castigo no hay obediencia. Vamos a decir todo amén y nos vamos, ¿verdad? Ahí ya, cada uno toma como... Bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a decir el próximo domingo podemos entrar en Efesios. Amén. Pero si no ganamos la batalla de Corinto, hermano, no vayamos a pensar en Efesios. Pues siguiente. ¿Por qué? Porque como le decía todavía a un hermano, el diablo conoce el mundo espiritual y sabe, él estuvo en el cielo. Y él conoce más las cosas espirituales que nosotros, a no ser que nosotros busquemos a Dios, oremos a Dios y nos entreguemos a Dios. Entonces en el campo espiritual al diablo no le vamos a ganar si no entendemos los principios que la palabra de Dios nos dice. Si no nos va a pasar lo que Pablo dice, golpeamos el viento. A veces reprendemos lo que no tenemos que reprender. A veces hacemos cosas que no es necesario. Y pensamos que con argumentos humanos vamos a ganar cosas espirituales y no nos va a servir. Por eso queremos ganar primero la batalla de Corinto. Fortalezas, argumentos, altivez, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso cuando alguien te habla de Dios, te habla de la palabra y tu carne enseguida, entonces hay que llevar cautivo, o si no todo el tiempo vamos a estar cautivos y no vamos a ganar. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es fiel, verdadera, poderosa. Y reconocemos, Señor, que todavía nos falta aprender mucho. No queremos justificarnos. No queremos argumentar, razonar. Y perdónanos porque todavía hay altivez. Queremos aprender a ser mansos, humildes, sencillos y sobre todas las cosas, obedientes. Tu palabra que fue leída al principio ya nos decía, ¿qué pide Dios? Cosa sencilla, pero que nuestra carne se revela porque desde el Edén viene con esa rebeldía, con esa desobediencia. Pero tenemos que someter a tu voluntad, someter a tu palabra y aprender a ser hijos obedientes para condenar la desobediencia del mundo. Porque a veces queremos condenar la desobediencia del mundo mientras que nosotros estamos viviendo en desobediencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sabios y entendidos. Yo te pido que tú nos des entendimiento, revelación y aprendamos a ser hijos tuyos espirituales, crecidos, maduros. Señor, bendícenos en esta mañana, esta palabra sea atesorada en nuestros corazones. Y con toda humildad te pedimos, ayúdanos, Señor, a vivir y a entender que los principios de tu palabra son la verdad para nuestras vidas. Muchas veces queremos pelear con argumentos humanos, con razonamientos humanos, con estrategias humanas que no sirven en el mundo espiritual. Puede tener un efecto sobre el mundo natural, pero no sobre el espiritual. Pero cuando entendemos las estrategias espirituales, ellas sí tendrán, Señor, efecto sobre el mundo natural. Ayúdanos como iglesia, Señor. Estamos orando y te estamos pidiendo, enséñanos, enséñanos. Gracias por cada palabra que nos diste desde el principio. Gracias por cada palabra que ya nos ministraste aún en la alabanza. Y todo, Señor, la hora de la reunión en este lugar va a finalizar, pero entendamos, no nos hemos puesto una ropa para entrar en la iglesia y después de salir de aquí, Señor, otro. No, vivimos, Señor, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Queremos aprender a vivir, Señor, con estrategias y en este mundo espiritual que nos movemos con principios espirituales. Gracias, mi Dios, tu sangre preciosa cubre nuestras vidas, el regreso a nuestros hogares.
Guárdanos, Señor, y declaramos una semana bendecida, próspera, en todas las áreas de nuestras vidas. Guárdanos y líbranos del mal, y que aprendamos a caminar en obediencia, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios. Te pido también que estés bendiciendo, Señor, esta primicia que se ha traído. Señor, también bendice en esta mañana cada ofrenda, cada diezmo, lo que hemos apartado, separado, lo queremos hacer con gozo y con obediencia. Porque todo lo que hacemos sin entender, lo hacemos con tristeza, con dolor. Pero cuando entendemos, cuando aprendemos, lo hacemos con gozo. Por eso, Dios mío, lo que vamos a traer a tu altar sea santificado en el nombre de Jesús. Y que haya gozo en nuestro corazón, que haya alegría en nuestro corazón, así como cuando cosechamos, también, Señor, cuando sembramos. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén.